Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Una vez más tenemos en el estudio la grata presencia del licenciado Cuauhtémoc García Ortega, politólogo y presidente del grupo político Estado de México. Como ustedes recordarán, estuvo en días pasados hablando precisamente sobre la situación política del México actual, es decir, cómo visualiza un político de la dimensión de Cuauhtémoc García Ortega el panorama político, no tan solo mexicano, sino mexiquense también. Y en razón también de la brevedad del tiempo, de lo mucho que él conoce, y que obviamente nos lo solicitaron así a través de mensajes, nuestro muy apreciado auditorio, le solicitamos la posibilidad de que volviera a estar esta noche con nosotros y por lo tanto agradezco tanto obviamente a nuestro teleauditorio por haber sugerido la continuación de la charla que dejamos inconclusa en el contorno de que él tiene un punto de vista muy objetivo, claro, preciso sobre la problemática que estamos viviendo en este instante en México. Por tanto, agradezco una vez más a mi muy querido amigo, el licenciado Cuauhtémoc García Ortega, el que esté esta noche con nosotros en este programa En Voz Alta. Muchas gracias. Gerardo, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Y como todas las noches también agradezco la grata presencia y compañía en la conducción del mismo a mis queridísimos amigos, don Rodolfo Camposeco, a quien yo le llamo, porque lo es, el genio de informática. Buenas noches, mi querido Rodolfo, y gracias. No, gracias a ti, Gerardo. Y bienvenido de nuevo, Cuauhtémoc. Y una vez más, claro, como siempre, todas las noches, la alabo y agradezco la presencia de mi muy querido amigo, el maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 44 años de docencia ininterrumpida y por lo tanto, como dice aquí el queridísimo Rodolfo, 4 veces decano de la Facultad de Derecho. Buenas noches, mi queridísimo. Mi querido hermano, buenas noches. Qué bueno estar en este programa En Voz Alta. Lo he mencionado en varias ocasiones, que es muy importante por los temas que se van a tratar, pero qué bueno que ahora, 15 de mayo, se festeja al maestro, y me permito yo, en este caso, felicitar a todos los maestros. Yo los llamaría maestros de hecho y de derecho. O sea, los maestros que ya se han recibido, ya han recibido ese grado académico, pero hay muchos maestros que en la práctica lo son, y por eso felicidades para todos los maestros. Muy bien, efectivamente, qué buena reflexión hiciste, y obviamente en torno de todo el equipo, y también sumando a nuestro invitado, felicitamos a nuestros muy queridos, admirados profesores que han dado una gran oportunidad para que los mexicanos sepamos un poco más y conozcamos un poco más de todo lo que es este mundo en el cual vivimos. Mi queridísimo Cuauhtémoc, nos habíamos quedado precisamente en un análisis muy amplio sobre la problemática que vivimos en México. Yo quiero solicitarte esta noche, ya que estamos más cercanos al proceso electoral del día 1 de julio, y en razón que se refiere que las candidaturas, más que proponer, definir circunstancias, han sido de enfrentamiento. ¿Qué consideras que a estos candidatos les ha faltado para convencer con mayor énfasis a la población mexicana respecto a lo que ella merece y desea? Gerardo, con mucho gusto, y desde luego quiero sumarme a la felicitación al magisterio de nuestro país, del Estado de México, y desde luego a los maestros, con título y sin título, pero que
nos enseñan con sus acciones todos los días y de esa manera nos vamos formando. El tema, mi querido Gerardo, sobre la situación del desempeño de los candidatos como tales, desde luego que deja mucho que desear en el sentido de propuestas, en el sentido de abordar los grandes temas nacionales y en ese sentido presentarle al país soluciones de lo que más nos agravia, como el tema de la inseguridad, como el tema económico, los grandes temas que gravitan en el ánimo de la sociedad, como la propia democracia, temas que no han sido abordados de fondo, de manera muy superficial, los han tocado los candidatos y algunas cuestiones de forma coyuntural, como el caso del aeropuerto internacional de México. Y bueno, esto desde luego ha dado lugar a que se privilegie en estas campañas la descalificación, la denostación, la confrontación, con un solo afán: tratar de posicionarse por encima de quien va a la cabeza en este proceso electoral. Y yo creo que equivocaron la estrategia. El pueblo de México todo está cansado de pleitos, de problemas, porque los sufrimos de manera muy grave, de manera muy aguda, con los atentados cotidianos de la delincuencia en todas sus modalidades. Y luego vemos a los candidatos que representan la esperanza para un mejor gobierno, que se pelean y que no hacen propuestas de lo que nos interesa a los mexicanos, pues resulta totalmente desafortunada esta actuación, el desempeño de los candidatos. Incluso en el primer debate no hubo propuestas, hubo confrontación. Ahora para el segundo de este próximo domingo, ojalá y rectifiquen y haya propuestas, porque los mexicanos deseamos saber de qué manera van a resolver el tema tan grave de la inseguridad, el tema tan grave de la falta de fuentes de trabajo, entre muchos otros aspectos que no han sido atendidos y debiesen ser la materia fundamental de quienes aspiran a llegar a la presidencia de la República. Muchas gracias. Me quedo, Rodolfo. Sí, en relación a lo que comentaba aquí el licenciado Cuauhtémoc García Ortega, han sido los representantes, los coordinadores de las campañas en las famosas reuniones de post-debate, que donde se están viendo algo, y ahí diera la impresión de que yo le corrijo la plana a mi candidato. El candidato quiso decir, espérame, eso es lo que tú ves, pero lo que dijo es otra cosa. Recientemente, el jueves pasado, Andrés Manuel, allá en Oaxaca, hizo el pronunciamiento como si fuera aquel personaje bíblico que
pronuncia el decálogo, un decálogo, ¿no? Un decálogo. Y el sábado dice no a la reforma educativa. Hoy por la mañana yo vi estos programas de postdebate con Loret de Mola, y luego lo vi posteriormente otro que se hizo en foro, en ADN 40, donde el que llega en representación, por ejemplo, de Morena o de otros partidos, dice, es que mi candidato dice esto. Bueno, espérame, pero allá en Oaxaca dijo una cosa en un día y luego se contradijo en la otra. Siento, Cuauhtémoc, que está faltando, con excepción de uno de ellos, políticos de tiempo completo. Diera la impresión que viene la elección, hay tú fulanito, tú etcétera, y órale, ¿no? O sea, hace falta preparación política realmente, el conocimiento de las causas. Sí, desde luego que se observa poca seriedad de parte de los candidatos, y en este caso de Andrés Manuel López Obrador. Hemos visto cómo cambió su estrategia del Andrés Manuel que todos conocemos, del Andrés Manuel combativo, del Andrés Manuel que criticó las instituciones, incluso habló de que al diablo con las instituciones, y ahora vemos a un Andrés Manuel que nos maneja como en la época de los 70s, paz y amor. Eso es lo que lo está identificando. Pero en política sabemos muy bien que las personas están hechas ideológicamente con un pensamiento muy claro, producto de la formación académica y de sus vivencias, de sus aspiraciones y de sus convicciones. Yo dudo mucho de que Andrés Manuel, el que conocemos, el original, sea el Andrés Manuel de ahora. Incluso hasta se nota actuado, no se nota natural. Si comparamos al Andrés Manuel del 2006 con el Andrés Manuel de ahora, 2018, es distinto, no solo por los años, sino por la naturalidad con que se expresaba y lo actuado con que se expresa ahora. Sin lugar a dudas, esto habla de la influencia de sus asesores, que seguramente lo convencieron de no atacar a las instituciones, de no atacar a los empresarios, de buscar la conciliación. Y bueno, pues ahí está una contradicción de orden histórico en este gran debate, y es la parte más débil de Andrés Manuel. Por ser incongruente, se ha puesto de alguna manera, por decirlo coloquialmente, de apechito a sus adversarios, y es la parte débil. Lo que él quiere plantear como fortaleza es la parte débil, porque quienes apoyan a Andrés Manuel apoyan al Andrés Manuel combativo, al Andrés Manuel líder, al Andrés Manuel que quiere modificar las instituciones, el que no está de acuerdo de cómo operan las instituciones actualmente. A ese Andrés Manuel es al que se apoya. Sin embargo, las encuestas hasta hoy nos indican que con todo y los hierros de él y de sus voceros, se sigue manteniendo. Hay un voto muy firme que lo sigue respaldando hasta este momento. Mi querido Ernesto. Está muy importante las apreciaciones de nuestro hermano Cuauhtémoc. Yo coincido con él en el sentido de que no se ha entrado al fondo del problema. Han criticado a las personas por X circunstancias, pero no han entrado al fondo. Yo creo que en este segundo debate, como mencionabas, sí hay la posibilidad de que entren al fondo del problema.
porque ahora ya cambió lo del debate, ahora es una asamblea con público presente. Es una diferencia, ¿no? Pero sí es importante porque ahora ya hay temas específicos sobre los que deben de tratar todos y cada quien debe de expresar su punto de vista sobre el tema desde el punto de vista teórico y también práctico. ¿Quién tiene esa experiencia? ¿Quién lo puede resolver y quién no lo puede resolver? Los grandes temas del debate, que es la asamblea, serían el comercio exterior. Es un punto de vista importantísimo desde la economía del país y la economía del mundo, porque es el comercio exterior y la inversión que se está haciendo en el país, y si es correcta o no es correcta esa inversión, y si es para bien de México o no para bien de México. El segundo, tú hablabas también de la seguridad, pero independientemente de la seguridad interna de todo el país, está la seguridad de las fronteras, que es lo que el segundo tema que se va a tratar, y el tercero sobre los derechos de los migrantes. Recordemos que de acuerdo con el artículo 1 constitucional, los migrantes, con el simple hecho de entrar al país, ya adquieren todas las garantías de la propia Constitución, como son los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Qué opinas? Pues sin lugar a dudas que es un tema de muchas aristas. El debate que se espera para este próximo domingo, sin lugar a dudas, los va a obligar a abordar temas que ni siquiera los han tocado, como el de los migrantes. El tema que es tan importante para México, porque los residentes mexicanos en Estados Unidos, legales o indocumentados, son los que aportan la mayor cantidad económica para sufragar los gastos del Estado mexicano. Se ha convertido en la principal divisa, las remesas de los mexicanos que residen en el extranjero. Antes era el petróleo, pero como la renta petrolera ahora ya se dividió, ahora ya entraron al negocio muchas empresas, pues lo que le toca a Pemex es muy pequeño y ya no significa una parte fundamental de la economía. Ahora son las remesas. Y bueno, pues desde ese punto de vista, ojalá y que los candidatos lo aborden y se busque la manera de influir en el Senado, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a través de nuestras cámaras, a través de una gran estrategia, y lograr que se diseñe la reforma migratoria de los Estados Unidos, que ya anteriormente se había elaborado, que incluso se hablaba de que se iban a legalizar poco más de 10 millones. El Senado la aprobó, pero la Cámara de Representantes no la aprobó. Pero ahí está el proyecto. Pareciese que en los Estados Unidos han avanzado más que de la parte mexicana. Y ahí es una gran deuda que tenemos con nuestros residentes en Estados Unidos, documentados o no, porque ellos nos están manteniendo de alguna manera con un ingreso muy importante, el más importante del que recibe nuestro país, y no hay una correspondencia que hasta este momento se haya observado, se haya puesto en práctica por parte del gobierno mexicano. Efectivamente, tienes amplísima razón. Hemos descuidado este rubro, y bueno, también otro rubro importantísimo es la presencia de México en el contexto internacional. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, es otro asunto desafortunado. En el contexto internacional, México traía su plataforma que es Latinoamérica. México siempre estuvo liderando las políticas de orden internacional de Latinoamérica. Y no solamente lo estuvo liderando, sino contaba con el respeto de todas las naciones de Latinoamérica. Porque la democracia que se practicaba en nuestro país era una democracia más avanzada ante la situación del golpismo en algunos otros países de Centro y Sudamérica, y era el hermano mayor, el mejor ejemplo, el líder a quien se le pedía el consejo. Incluso en los momentos tensos de la guerra de los misiles, que afortunadamente no se dio, pero estuvo por darse entre el gobierno de Kennedy y el gobierno de Moscú. Bueno, pues la participación de México fue muy importante. La interlocución con el gobierno de Castro fue fundamental, y México siempre estuvo definido del lado de Latinoamérica. En el momento más crítico siempre estuvo definido de parte de Cuba, por el solo hecho de ser latinoamericano. Y bueno, pues todo esto vino a dar al traste cuando aquella comida en Monterrey, donde el tristemente recordado expresidente Vicente Fox, a un líder del tamaño de Fidel Castro Ruz, le dijo: comes y te vas. O sea, fue una ofensa a Latinoamérica, a la inteligencia y a la diplomacia mundial. Tú que conoces muy ampliamente este aspecto político, ¿consideras que hubo influencia norteamericana para que, independientemente de Fox con su limitada inteligencia y visión, adoptara esta posición? Sí, desde luego, Fox recibía instrucciones directas de Washington, y tal como las recibía, así las transmitía. Y es un tema que, bueno, no nos debe de espantar, porque Washington siempre se ha entrometido en la política nacional para que se diga y se haga lo que a ellos les conviene. Pero hemos tenido presidentes con dignidad, con capacidad, con habilidad, como Adolfo López Mateos, presidentes con un gran talento político como Gustavo Díaz Ordaz, presidentes de nivel, hombres de Estado. Lo que ahora, bueno, pues ha disminuido mucho. Pudiésemos ver que desde la época de la Madrid para acá, los presidentes se han ido inclinando hacia el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual es verdaderamente grave. Sí, recuerdo una frase de un norteamericano, un general, que dijo: ya no tenemos por qué ocupar más México militarmente, simplemente con que lo hagamos con un solo hombre, que es el presidente de la República, con él basta para que nosotros hagamos lo que queramos en México. ¿No es así? Sí, efectivamente, eso es una realidad. El presidencialismo que nos trajo, pues, pobreza en materia de democracia y de desarrollo, pues también fue el instrumento más adecuado para que bajaran las instrucciones y se operaran de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una realidad. Es decir, pero también recuerdo claramente de que teníamos presidentes, como tú señalaste, que eran verdaderos hombres de Estado. Es decir, lo que más interesaba era
la nación, el bienestar de la nación. Y recuerdo una frase, yo siendo muy pequeño, en algún momento que mi padre, que estuvo muy cercano a don Adolfo Ruiz Cortines, lo comentó en la mesa de la casa, cuando estábamos tomando los alimentos, y al preguntarle a mi madre cómo le había ido esa mañana, él respondió: pues fíjate que me tocó visualizar y escuchar lo que el señor presidente don Adolfo Ruiz Cortines le refirió a los nixtamaleros, porque ellos deseaban incrementar el costo de la tortilla. Y entonces el señor presidente le refirió: discúlpeme, no puedo hacerlo, porque cuando las tortillas suben, los gobiernos bajan, ¿sí? Entonces estaba fundamentalmente atento a que se respetara aquello que como alimento es la sustancia del mexicano. Y esto mostraba también la sensibilidad de nuestros gobernantes. ¿Tú qué opinas? Sí, desde luego, Gerardo, y además yo le agregaría algo verdaderamente grave y que es de carácter estructural. Estamos sufriendo una colonización de orden intelectual. Ya no es necesario que nos invadan efectivamente, porque nos han invadido intelectualmente. Se ha creado la idea de que la juventud que sale a prepararse a las universidades de los Estados Unidos regresa con mucha capacidad para servirnos, pero regresa con mucha capacidad para servir al imperio y no para servir a México. Desgraciadamente, si analizamos los esquemas de las estructuras de gobierno, los secretarios de un López Mateos, de un Díaz Ordaz, incluso de un Luis Echeverría, hasta López Portillo, eran secretarios de corte nacionalista. Ahora todos te presumen que egresaron de la Universidad de Yale, de Harvard, de Boston, de diferentes universidades, y son sus mejores credenciales. Pero son sus mejores credenciales no para la soberanía de México, pero sí para los intereses del imperio. Y esa es la colonización que estamos sufriendo ahora. Y si revisas la currícula de los actuales secretarios del gabinete federal, la mayoría vienen de esas escuelas, traen esa influencia, traen esas pretensiones y buscan como modelo el que México sea algo parecido a una ínsula de los Estados Unidos. Mi querido Rodolfo, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo con lo que dice Cuauhtémoc. Mira, hasta López Portillo, la mayor parte de los secretarios cubrían con el perfil profesional. No vayamos tan lejos. El modelo que en teoría espera manejar si llega a la presidencia Andrés Manuel es el que en su momento histórico tuvo México en 2 sexenios, ¿no? Pero eran gente egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, economistas criollos, no importaban modelos, vivían aquí. Hoy en día algunos presidentes no saben ni cuál es el salario mínimo. Qué tristeza da esa reflexión. Lo otro, recientemente nombran a un secretario de Relaciones Exteriores, quien en su modestia, posiblemente en su modestia, dijo que iba a aprender. No, hermano querido, tú ya debes venir preparado para el puesto que vas a ocupar. Si no, como le dijeron un día al licenciado, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz: discúlpenme, señor presidente, pero yo no puedo aceptar ese cargo porque no tengo la preparación.
para ello. Gente digna, gente con ética, con moral. Hoy improvisamos en casi todo, y no cubrimos el perfil del puesto de la persona que lo va a ocupar, ¿no? Ahora, en relación a los candidatos, anteriormente hablábamos, decía, la caballada está flaca. Hoy no existen caballos. Bueno, sin comentarios. Digo, por no ofender a los burros. ¿Qué culpa tienen ellos, no? Viéndolo desde el punto de vista positivo, Ajá. porque hay que ir viendo, hay que ir observando qué podemos hacer para ello. Yo creo que las nuevas generaciones deben tomar como ejemplo la conversación de nuestro querido hermano Cuauhtémoc, para que se dediquen a estudiar en nuestras universidades públicas en el país y evitar ese dicho constante que dice: el pueblo tiene los gobernantes que merece. Entonces supone que el pueblo mexicano carece de cultura, y no es cierto. Es el que tiene bastante cultura el pueblo mexicano, y es lo que deben conocer las nuevas generaciones para hacer crecer la cultura del país y el país mismo, precisamente para evitar eso, que el pueblo tiene a los gobernantes que merece. Y entonces debe reflexionarse en ese sentido. Pero yo recuerdo que el pasado programa hablamos de la participación ciudadana. Es muy importante la participación ciudadana, que ya entienda lo que debe de hacer, cómo debe de participar. Y hay un clasificador a nivel nacional por objetos de gasto para la Administración Pública Federal que se desconoce. Si la ciudadanía los empezara a conocer cuál es esa clasificación, entonces ya estarán posibilidades de exigir al Estado, a través de las personas que lo representan, que cumpla con esos fines del Estado y con los principios y atribuciones que tiene el Estado. Procurar el bien común y la seguridad social, fundamentalmente. Estamos casi a punto de concluir, mi queridísimo Cuauhtémoc. Sí. Pero antes quisiera que, tanto para las nuevas generaciones que refiere Ernesto, como para los futuros gobernantes que obviamente tendremos, vengan de donde vengan, ¿consideras tú que el conocimiento de la historia de México debe ser sustantivo para quienes tengan la oportunidad de gobernarnos? Sin lugar a dudas, conocer la historia de tu país te permite amarlo, te permite respetarlo, te permite entenderlo. Y la historia política, la historia económica, la historia ideológica de México es una historia muy rica. Es una historia muy rica porque se funda en el derecho de ser un país libre, de romper las cadenas que nos ataron durante 300 años al Imperio Español y de iniciar la construcción de una nación mexicana. Construcción no sencilla, porque se logró el derecho político de la independencia, pero no logramos el derecho económico, porque las grandes propiedades estaban en manos de unos cuantos y de la iglesia. Y de ahí una enorme batalla que no terminó de la independencia, continuó con la reforma, y la reforma consolidó al Estado mexicano a pesar de la invasión francesa, a pesar del gobierno itinerante del presidente Juárez. Pero todo ello son ejemplos de lo que se debe de hacer para defender los principios de libertad de tu nación, de tus connacionales. Y bueno, dentro de este enorme proceso tenemos los ejemplos de la historia de un movimiento armado que se desata por la ambición de un buen hombre en una etapa, pero que su ambición lo llevó a establecer una dictadura de más de 30 años que desató
una revolución que costó más de 1 millón de vidas. Se dice fácil, pero es muy grave ser el causante de la pérdida de 1 millón de vidas, pero por un principio, por un objetivo, por la democracia, por la no reelección, por el sufragio efectivo y la no reelección, que ahora se contradice con las reelecciones que estamos viviendo. Por ello es tan importante conocer la historia de nuestro país, para no cometer los errores, para defender a nuestra patria, para que esas sean precisamente nuestras convicciones, nuestros principios. Y así es como necesitamos a un presidente nacionalista que conozca a México, que ame a México y que esté comprometido con sus principios históricos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Cuauhtémoc. El tiempo se nos ha agotado, ya aquí me están reclamando nuestro productor. De verdad, mil gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, queridísimo Rodolfo. Gracias a ti. Y como siempre, de verdad, independientemente de este reconocimiento institucional hacia ti, mi reconocimiento personal como amigo y hermano tuyo, queridísimo Cuauhtémoc. Gracias, Gerardo. Te estoy muy agradecido como siempre. Y a ustedes, una vez más, su amigo Gerardo Viloria les expresa su reconocimiento, su agradecimiento por habernos sintonizado una vez más en este su programa En Voz Alta. Que tengan la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches.